Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Tome su lugar alabando al Señor, hermano. Quiero hablarles acerca del tema reconociendo lo que fuimos y lo que hoy somos. Estábamos cantando ya de último un coro que habla precisamente de agradecimiento y alabanza al Señor. La estrofa dice: yo te agradezco por las cosas que has hecho, las que haces y las que harás. Y esa es una realidad. Eso es lo que quiero dejar en su corazón en este tema. Definitivamente, cuando entendemos y reconocemos lo que fuimos, nos convertimos en personas agradecidas. Agradecidas con el Señor. Y mantenemos una gratitud hacia la obra hecha en el Calvario por nuestras vidas. El Señor Jesús no fue a la cruz simplemente por un mandato de alguien en la tierra. Ya estaba predicha su muerte y ya estaba predicho que venía a la tierra como una oveja delante de los trasquiladores. El profeta dice: enmudeció y no abrió su boca. Es decir, él podía defenderse en todos los aspectos. Era el sabio de los sabios, humanamente hablando, en su momento. No había nadie que pudiera rebatir la sabiduría ni contradecir, porque mientras estaban pensando lo que iban a decir, él ya lo sabía. Y eso quiere decir que no existía nadie que pudiera contradecir lo que él estaba hablando, porque su poder, su autoridad, su gracia, su sabiduría iba a contradecir, a desbaratar el consejo de los sabios, de los grandes, de los poderosos. Él pudo haberse defendido. Él no fue muerto en la cruz obligado. A él nadie lo mató de un balazo ni de una pedrada. Él entregó su vida. Sí, Señor. Si usted reconoce que Cristo murió por usted, levante sus manos y su voz y alábelo. Él entregó su vida.
por mi vida y por la suya. Cuando entendemos lo que fuimos en el pasado y lo que hoy somos y lo que empezamos a hacer desde el día que le conocimos a Él, que le recibimos como Salvador, se mete en el alma de esa clase de cristianos, porque insisto en que no somos todos. No son todos los cristianos agradecidos. No es cierto. La gratitud no está en el corazón de todos. Pero donde está esa gratitud, se manifiesta el agradecimiento, el servicio a Dios, la adoración a su nombre, la alabanza que sale del alma, que llena nuestra boca. Nuestra boca se llena de alabanza con solo que pensemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra garganta, nuestra lengua de alabanza. Cuando entendemos y reconocemos lo que Dios hizo, no podemos quedarnos ajenos, indiferentes a la gratitud, a esa obra redentora. Y precisamente tomo este pasaje de la Biblia como base, donde se manifiesta en una forma testimonial la conversión de aquel gran Saulo, que fue un perseguidor nato de la iglesia del Señor, y persiguió a los creyentes por ignorancia. Persiguió a la iglesia por ignorancia y por apego sentimental a una religión muerta que siempre ha existido. Las religiones muertas empezaron, ¿sabe desde cuándo? Desde Caín. Allí se incrustó el demonio de religiosidad, de querer presentar a Dios lo que a Dios no le agrada y lo que Dios no ha establecido, sino una religión caprichosa, una religión amañada. Han pasado miles de años y tenemos religiones en el mundo acomodadas a los caprichos del hombre, sin importar a quién adoran ni a quién alaban. Unos alaban las brujas, adoran los demonios, los hechiceros, los satanistas. Otros adoran el mundo ahí adentro de las congregaciones. Adoran al diablo dentro de las congregaciones. Porque esa religión se encrustó desde aquel tiempo y han pasado muchos miles de años y ahí está estampada. Y muchos bajo ese manto oscuro de ignorancia no solamente han matado a otros, sino que se han inmolado a sí mismos. Se han atado una bomba de dinamita al cuerpo y se han inmolado, se han reventado, matando a otros. Otros en nombre de esas religiones han hecho masacres masivas,
bajo el nombre de una religión por ignorancia. Muchos de los que me están escuchando hoy estuvieron en esa ignorancia y tal vez aborrecieron a su familia, a los primeros que se convirtieron al evangelio, los persiguieron, los trataban de tontos, de ignorantes, de retrógrados. Poder en la sangre de Cristo, porque ignoraban el poder de Dios, su gracia para salvar al hombre. Y este hombre que registra estos versos de la palabra y todo este capítulo está hablando de la conversión de este individuo que llegó al conocimiento de Dios y que él testifica que por ignorancia hacía estas cosas. Por eso cuando un resplandor de luz lo cruza, lo atraviesa en el camino y él queda derribado en tierra, fue un resplandor no cualquiera, era la presencia de Dios, pero una presencia para humillar, para revolcar a cualquiera, porque el Señor tiene una presencia gloriosa para levantar al caído, para darle fuerza al débil, para fortalecer a su pueblo, para levantar a los pecadores de la ignorancia. Pero cuando un pecador se revela y se enfrenta, el Señor le dice: dura cosa. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como tomar un puñal y darse a sí mismo. Eso es rebelarse contra el dueño, el creador, el que tiene el poder en las manos, el que mata y el que da vida. Poder en la sangre de Cristo. Y ya allí tirado en el suelo, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la persecución contra mí? Y en su ignorancia pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y él ya había escuchado de ese Jesús y perseguía a los que seguían el camino de ese Jesús. Y por eso le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en su tiempo no había otro señor que el César, que el gobernante. A ninguno más se le podía decir Señor. Y en ese momento la presencia de Dios fue tan fuerte que la sintió en sus venas, en su sangre, en sus tejidos, en su alma, que dijo: esto no puede ser otro que el Señor. Y nada menos y nada más estaba hablando con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Salvador del mundo. A su nombre gloria. Pero mire, hermano, aleluya. En el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, 1 Corintios 15, dice la palabra
en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay gente que en el mundo fueron orgullosos, jactanciosos, rebeldes, fueron personas que tenían el orgullo que les caminaba por encima. Y cuando llegan y se convierten de otras cosas menos de eso. Siguen todavía con el caminado que tenían en el mundo. Todavía sacando pecho. Y todavía algunos se amarran una playera bien apretada para mostrar la musculatura. Poder en el nombre de Jesús. Hay que reconocer la grandeza de Dios y la bajeza nuestra. Este hombre está testificando que en el momento de su conversión, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabado sea el Señor. Dos cosas. Soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí. Está haciendo alusión, haciendo énfasis sobre la vida que vivió. Fui un perseguidor. No merezco estar aquí. Eso es reconocimiento y eso es gratitud. Cuando usted dice, mañana no voy al culto porque no me da la gana. No quiero. Los que van a perder son los otros que van a ir. Está equivocado. Está equivocado. Dios no pierde nada. Dios no pierde nada con que yo no venga. Dios no pierde nada con que yo no lo adore, no lo alabe. Porque Él tiene millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que alaban, que adoran. Y a mí me ha dado, siendo un pecador, siendo un trozo de barro, a mí me ha dado la dignidad, hermano, la oportunidad, me ha dado el privilegio de adorarlo. No porque Él necesite, yo sí necesito adorar a aquel que me creó, me formó, aquel que me dio la vida. Necesito adorarlo. Yo tengo una necesidad de Dios y la tiene todo aquel que reconoce lo que fue y lo que hoy es. Esa necesidad no se va del alma. Allí está cuando hay el reconocimiento. Y tercero, miren lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es muy importante. Que usted reconozca que lo que hoy es, lo es por Él. Por Él. Que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada valemos. Sin Él nada somos. Por Él, por Él, por Él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. ¿Cuántos pueden decir eso realmente? ¿Cuántos pueden reconocer que la gracia de Dios no ha sido en vano en usted? No ha sido en vano. Porque usted ha sido útil en las manos de Dios. Si no lo ha sido, allá usted. Pero que se le ha enseñado a ser útil, sí se le ha enseñado. Si no lo es, cada uno dará cuentas
Pero el que siente que ha sido útil en las manos de Dios, no ha sido por él, por la naturaleza humana, no ha sido por herencia de sus padres, no ha sido por el apellido, ni el nombre, ni el color de la piel, ha sido por la gracia de Dios. A Él sea gloria. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese reconocimiento nos ubica en una posición de agradecidos. Estamos agradecidos con el Señor. Cuando usted está altamente agradecido con una persona, le da gracias cada rato, gracias, gracias. Y mire que hay gente que hacen con otro ser humano así, pero cuando se trata de Dios son como un palo tieso, como un palo seco. No alaban, no adoran, no hacen nada. Cada uno debe sentirse útil y debe luchar por ser útil. Por ser útil. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre por siempre. Y también en la primera carta a Timoteo escribe este hombre de Dios nuevamente en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Y mire cómo dice, primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No es una fidelidad que emana heredada de nuestros padres ni de nada en el mundo. Algo que podamos hacer es porque Él nos colocó allí. Él nos llenó de la gracia, de la sabiduría. Porque, hermano, la sabiduría la necesitamos increíble, pero hasta para barrer el polvo. Usted ha visto que hay mujeres que barren, pero solo por donde va a pasar la suegra. La escoba la mueven y el polvo y la basura la meten debajo de las camas, de los muebles. Solo se ve el pedacito. Terrible. ¿Qué quiere decir? Que hasta para barrer el polvo tenemos deficiencia de sabiduría. Y hay que pedirle sabiduría, la gracia, la sabiduría. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. No es que seamos los fieles necesariamente que el Señor exige. Por eso la palabra dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede cambiar. El hombre sí cambia. El ser humano sí cambia. Dios no cambia. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y mire lo que dice el verso 13. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Hermano, el que no era
falso era mentiroso, y el que no era mentiroso era ladrón, y el que no robaba, adulteraba, fornicaba. El que no hacía una cosa hacía otra. Pero nadie, ninguno nos libramos de ese fantasma negro del pecado. Todos caímos allí y fuimos. ¿Cuántos fueron? Poquitos, hermano. O sea que siguen siendo. ¿Ah? Si a usted le dicen que si es un pecador, fui un pecador. Fui un perdido. No puede estar perdido dentro de la iglesia. ¿Cuántos fueron, hermano? Así es. Alabado sea el Señor. Lo hicimos por ignorancia. No solamente este hombre. Todos fuimos ignorantes. Todos nos arrollamos delante de un tronco. Todos adoramos las piedras. Yo creo que aquí solamente los que han nacido en el Evangelio y han perseverado en el Evangelio. Porque si no han perseverado en el Evangelio después de adultos o de jóvenes y se han descarriado, los otros descarriados y perversos los han llevado a adorar las brujas, al diablo. Que el Señor los reprenda. Pero el que ha nacido dentro del camino del Señor y se ha mantenido, nunca adoró al diablo, ni a las tablas, ni a los troncos, ni a los bultos de cemento. Nunca fue un cucurucho. Poder en la sangre de Cristo. Aquí hay varios que conozco que votaron ese cucurucho y se convirtieron a Cristo. No se deje decir ni siquiera cucuruchito ahora. No acepte esa maldición encima. Pero lo hizo por ignorancia. Por ignorancia iba y pagaba para cargar una momia en la espalda. Por ignorancia. Poder en el nombre de Jesús. Y por incredulidad, porque muchas veces nos predicaban a Cristo y lo rechazamos hasta que la misericordia de Dios se manifestó en nosotros. Alabado sea el Señor.